Hola, ¿cómo están? Nuevamente con mi tema metafísica, y como traté de reflejarlo en las imágenes previas en la intro, metafísica, como decía Aristóteles, la filosofía primera, estudia el ser, los principios y causas de toda existencia, lo que trasciende la física y la naturaleza. Estos conceptos que comparten filosofía y metafísica, que es el ser, la vida, la muerte, el más allá y Dios principalmente, están muy ligados al aquí y ahora en lo que hoy planteo, que es a través de las representaciones que podemos conocer y visitar y maravillarnos ante ellas, en lugares distintos que pertenecen a civilizaciones distintas, a distintos momentos, a veces en algunos casos paralelos en el tiempo, pero que nos muestran cómo era su forma de ver, de pensar, de entender estos conceptos. Cada uno a su modo, cada uno de acuerdo a su formación, a su cultura, a sus creencias, a esa evolución que lograron. Hubo muchas civilizaciones que, bueno, quedaron truncas después de varios siglos, pero cada una tuvo su conceptualización de estos temas. Se considera que Dios es creación, fuente, punto de partida, origen de todo, pero tenemos a los creyentes, me incluyo, de distintas religiones, a los agnósticos y a los ateos. Los agnósticos cuestionan todo, los ateos no creen simplemente en esa fuerza creadora, punto de partida, origen de todo, o hablan del Big Bang. Bueno, tienen distintas formas de ver la existencia o el inicio de la existencia. Yo considero particularmente que cuando uno niega algo, porque le ve algo hay algo positivo previo, pero bueno, lo dejo ahí. Vida es energía vital, es lo que genera la homeostasis, que es la energía esa que permite el funcionamiento del ser vivo. Y para muchos se diluye en la muerte. Pero ¿qué pasa? Se plantea lo del tránsito. Y en ese tránsito al más allá, muchos creen en la redención, como los cristianos, redención que tuvo Cristo después de una horrible muerte que le dieron. Su alma se elevó, pero muchos, aún siendo cristianos, me incluyo, creemos, como taoístas, budistas, hinduistas, en la reencarnación, o sea, volvemos en otro ser. Estas son formas distintas de pensamiento, pero estamos siempre tratando estos temas: Dios, vida, muerte, transición. Y en todo esto, cada cultura tuvo su representación a través de distintas etapas y distintas cosas que simbolizaban todo esto. Si nos plantamos dentro de, no sé, más o menos el medioevo, bueno, vamos a ver que hasta lo artístico, porque a través de la herrería, de cómo forjaban el bronce y hacían representaciones de escenas en los portales de los domos o de las iglesias o templos, al que no sabía leer y escribir le transmitían, le comunicaban en qué consistía la creencia, la propia religión, y
quedaron, claro, maravillosas representaciones artísticas que son dignas de ser recorridas, visitadas, admiradas, ya sea por fotos, por un recorrido virtual o personal, y en distintas partes del mundo. Realmente todo esto es digno de verse, pero no deja de responder a una representación de lo que se quería transmitir dentro de esa cultura. En esto también se incluye, y desde tiempos inmemoriales, los altares. Los altares, que empieza siendo para los cristianos, por ejemplo, la piedra basal donde se apoyó el cuerpo de Cristo en mármol o en piedra, y hasta el día de hoy pueden ser también en madera. Son lugares de consagración, de veneración, de pedido por determinados temas o puntualizando algunas situaciones, casi siempre considerados sagrados. Pero también están los altares de fuego, los altares de sacrificios, siempre los hubo. Y ahí no podemos hacer un juicio, por más aberrantes que nos parezcan y tan espantoso que nos suene saber que fueron arrojados seres humanos o más cuando se hablaba de las doncellas y de los niños y animales. Es terrible, pero hay que posicionarse en una época, en una creencia, en una cultura absolutamente distinta a lo que podemos tener hoy aquí. Pero esos altares estuvieron y están. Y es parte de esa consideración de que hay algo más y hay algo que nos conecta con ese más allá, con ese creador, con eso, no sé, estamos hablando de religión cristiana, que tenemos un solo Dios, y de los paganos, pero hay un lugar donde eso es contemplado. También tenemos que centrarnos en que esos altares estaban ubicados en lugares estratégicos, el ábside de las iglesias, por ejemplo, debajo de la cúpula central o de la bóveda central, y después había otros laterales, como los hay, ¿no?, para santos y para advocaciones de la Virgen. Bueno, me estoy remitiendo a lo cristiano. Esto es parte de una representación, pero siempre estamos hablando de ligar el aquí, el presente, con la supremacía, con eso que significa creación, pues energía, Dios, llamémosle como querramos. En el caso de las pirámides egipcias que aparecen en las imágenes al principio, que también las ligo con las que vi en México, particularmente me admiré con las de Chichén Itzá. También hay que ver ahí el vínculo que pueden haber tenido civilizaciones tan lejanas, y bueno, hay una conexión, sin embargo, en la construcción. Pero son templos funerarios que lo que hacían era transmitirle a la gente el poderío que había tenido ese faraón o ese rey, y que en su elevación del alma una vez fallecido necesitaba conectarse con el más allá, con el supremo, con el creador, o con lo que consideraran que estaba por encima de ellos, que era lo único que había, porque después venía el faraón o el rey. Eso nos está hablando de metafísica, ¿sí? Porque es ese paso de ascensión. Y todo esto lo estoy uniendo también a lo que se podía representar desde la naturaleza, como por ejemplo, también volviendo a México, los cenotes. Hay más de 6.000. Yo quedé impactada con los que vi cerca de Chichén Itzá, porque es la región que recorrí, y tienen una magnificencia
extraordinaria desde el entorno natural, por las aves, por el follaje, por todo lo que hace a ese ámbito circundante, y a las aguas azules profundas. Incluso se les dice azul maya porque es divino el color de las aguas transparentes, pero eran lugares sagrados. Se formaban capas de piedra por la permeabilidad de la tierra y de la arcilla. Llegaban a formarse capas de agua, se hacían redes acuíferas que se conectaban y se extendían en los territorios. Entonces, todo eso que revestía una belleza increíble era doblemente sagrado, y más para esa cultura maya que fue importantísima en América. El desarrollo de todo esto, de todas estas civilizaciones, culturas ubicadas en distintos puntos del planeta, es digna de estudio y merece, y lo tiene, el estudio de historiadores, de la antropología, de la antroposofía, de las religiones comparadas, de muchos ámbitos de la cultura que analizan esa forma de ver la vida y de hacerla comprender a su gente. Las pirámides querían perpetuar ese poderío a través, en la memoria de su pueblo, a través de esa construcción. Los cenotes eran lugares sagrados para hacer peticiones o veneraciones. Todo esto es parte de lo que hoy podemos ver como turistas. Por eso quiero ligar estos temas, porque tienen que ver con el aquí y ahora, siempre. La metafísica no es algo, si bien decimos que no se explica desde lo natural y las leyes de la física, no es algo tan ajeno. Esto es lo único que quiero transmitir. Y por eso hago estas pequeñas charlas o reflexiones que comparto, tratando de que veamos las conexiones que tenemos y que no siempre son advertidas con naturalidad. Desde ya, gracias por este espacio, por este tiempo, por compartir conmigo el tema y el rato. Nos volvemos a encontrar en la próxima. Chau, y muy, muy amables por este ratito juntos.